Para disfrutar de esta y otras producciones, síguenos en todas las plataformas de Futuro San Luis. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, muy contento de estar en su nuevo proyecto. Qué chido que andes por acá. Gracias por la invitación. No, gracias por aceptarla y qué chido la banda que hizo darle un clic para checar este contenido. El día de hoy estamos con Rubén Gaitán, con quien consideramos que estamos listos para esta conversación. En eso estamos. Yo creo que si la banda que te ubica y los que no también, si hablamos de Rubén Gaitán, yo creo que es muy ligado a la parte de cinéfila de los proyectos que se han dado acá en San Luis Potosí y formación de comunicadores y comunicólogos. Para la banda que a lo mejor todavía no te ubique, ¿qué nos podrías decir de Rubén Gaitán? Pues hay dos cosas que a mí me gustan hacer en la vida. Una de ellas es ver películas y otra es platicar sobre las películas. En ese sentido, pues tengo una formación como comunicólogo, estudié Ciencias de la Comunicación. La parte de la carrera es fundamental para encontrarme con esta vocación de cinéfilo, como dices tú. Pero también está esa circunstancia de que les platicaba hace poco a mis alumnos de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. En los tiempos en que yo era estudiante, no había otra manera de estudiar el cine y de aprender el cine si no era formándote para ser realizador. Okay. Irte a la Ciudad de México y hacer una carrera de cine para ser un cinefotógrafo, un productor, un guionista. Era la única forma de llegar a ese mundo. Hacer cine, básicamente. Y lo que ocurrió en ese lapso de enfrentarme a los grupos, de trabajar con los alumnos de Ciencias de la Comunicación y posteriormente también después de cine, el hecho de tratar de enseñar a la gente a pensar en el cine. Okay. Entonces, aprendí a recurrir a las herramientas de la historia del cine, de la crítica cinematográfica y de la teoría cinematográfica para hablar sobre ello. Y eso me llevó también a estar en medios de comunicación, he estado haciendo colaboraciones con muchos. Durante mucho tiempo alimenté con bastante regularidad mi blog, hasta que finalmente el tiempo me gana y ya no puedo seguir con eso. Pero, por ejemplo, pues estuvimos prácticamente 6 años haciendo una cápsula semanal prácticamente sobre historia del cine en San Luis, en el proyecto de San Luis al Aire. Sí, de hecho, la banda que no lo sepa, yo he tenido la oportunidad, el honor de poder colaborar contigo durante este proyecto, y de hecho justamente recuerdo que en alguna ocasión en la que platicábamos, este gusto por el cine, yo tengo ese dato, dime si me equivoco, se remonta toda mucho más atrás. Uy. A tu infancia en Valles, ¿verdad? Prácticamente, eran otros tiempos también. Un chamaco de 10, 11 años que pudiera ir solo al cine, ¿verdad? Que saliendo de la escuela a la 1 de la tarde te pudieras ir a las 3:30 a meterte a ver una película y regresar caminando a tu casa. ¿Qué tiempos, no? Aparte de todo, de que han cambiado nuestros hábitos, de que ahora tenemos televisión y tenemos plataformas para ver el cine. Y nos da, porque me incluyo, a veces ir a flojera, ir a la sala cinematográfica. En aquel entonces la formación y el conocer tu ciudad y el andar recorriéndola tenía que ver con esas idas al cine y a veces ni siquiera con ir al cine a meterte a ver una película, a ver qué pósters había de las películas que vendrían después. Es parte, creo que también tiene que ver, es algo que comparte un poco con el arte de la música, por ejemplo, que antes las personas, ya los viejos modelos como nosotros, en su tiempo, uno de los principales gustos o placeres que teníamos al consumir música era el arte que venía con los productos, ¿no? Pasa lo mismo en este caso con los pósters de las películas, que es otra cultura más, es otro producto más a consumir, ¿no? Decía uno de los grandes creadores de pósters en Estados Unidos, que una de las cosas, Saul Bass decía básicamente que los pósters de las películas deben ser como el sueño de la película. Te daría poder cuando la vieras que soñaras con lo que iba más adelante. Incluso hubo ciertas ocasiones en mi infancia allá en Valles de ciertas películas que no podía ver y que no fui a ver en gran medida por el póster. Hay una específicamente, Apocalipsis Now. Okay. Anuncian que van a pasar Apocalipsis, la gran película de Francis Ford Coppola, y en ese póster, que esa imagen también nos acompaña en la publicidad de la película, está Marlon Brando sudando, pero realmente parece como que se está derritiendo. Exacto. A mí ese póster me daba un miedo. Entonces fue decisión tuya no entrar a ver. No, aparte de que probablemente no me hubieran dejado verla, era demasiado niño en aquel entonces. A pesar de que de pronto también había ciertas cosas en un cine como esos, si corrías con suerte, no había mucha gente, no estaba el inspector, te podías meter a ver ciertas películas. Y sí pasaba incluso también acá en San Luis. Yo recuerdo también en alguna
alguna ocasión cuando también estaba pues, chavillo, de los famosos cines de permanencia voluntaria, donde si le sabías a la movida, pues te podías quedar ahí viéndote 3, 4, 5 películas en un solo tiro. Claro, o repetir incluso una película que te hubiera gustado. Eso era una de las cosas bonitas de los programas dobles. Yo aprendí muy pronto en la primera, terminando de la infancia, en una ocasión pasan como película complementaria, como la película de relleno, básicamente para el estreno, La Guerra de las Galaxias, que yo ya había visto, ¿verdad? Ya la había visto y me gustaba mucho, pero dije, ¿para qué la voy a ver? No sé, por alguna circunstancia llegué temprano y me volvió a encantar volver a verla. Y ahí descubrí que uno de los placeres de la cinefilia no es estar viendo cada vez películas nuevas, sino incluso volver a ver las que ya has visto. Redigerirlas, ¿no? O sea, encontrar diferentes aspectos que a lo mejor en las 2 o 3 veces primeras que las viste se te pasaron de largo. Eso ya te pasa cuando ya tienes una formación, digamos, un poco más analítica, un poco en la etapa adulta, digámoslo, ¿verdad? Lo bonito de esa vez es que la volví a disfrutar como la había disfrutado la primera vez y dije, qué chido es volver a ver una película por segunda o por tercera vez. Aparte de Apocalipsis Now y Star Wars, ¿qué otras películas recuerdas de esa época que a final de cuentas tú identificas que marcaron en ti o que pusieron en ti el ya no nada más ser consumidor de cine, sino irte más allá? La década de los 80s fue una década bien interesante, sobre todo al principio, porque viene la colita de lo que había sido la época de oro del cine de Hollywood, la última época de oro del cine de Hollywood, del cine de autor de Hollywood. Entonces, eran las películas más propositivas, las películas más interesantes, eran películas que también se veían comercialmente. El hecho de que uno estuviera en la primaria y todavía tuviera oportunidad de ir a un cine como el Cine Osuna en Valles, a ver el estreno en 35 milímetros del Hombre Elefante de David Lynch, y que la pudiera ver un chavo que todavía no entraba ni siquiera a la secundaria, te habla mucho como del tipo de películas que se podían ver en el cine en aquel entonces. Entonces fue particularmente rico en ese sentido. Desde luego yo creo que el placer de la cinefilia arranca, como la mayor parte de mi generación, con películas como Star Wars. Ciencia ficción. Yo tengo incluso una hipótesis con respecto a la película de Star Wars, que también me dejó en cierta medida incapacitado para ver ciertas películas de ciencia ficción, porque decía yo, ¿qué tanto van a poder superar lo que acabo de ver, no? Como que dejó la vara muy alta, ¿no? Y fue muy malo porque, por ejemplo, no vi Encuentros cercanos del tercer tipo por esa predisposición que tuviste. Así es, y me perdí de una gran... Me lo imagino haberlo visto en el cine en aquel entonces, y sí, lo lamento mucho haberme dejado ir por ese prejuicio. Pero pienso que, por ejemplo, una película como Star Wars es muy importante para uno, porque uno es nómada digital. Uno llegó a la vida de las computadoras, a todo esto, ya viejo. O sea, uno llevó clases de computación cuando estaba en la escuela y lo dejaron agarrar la computadora 2 veces, ¿verdad? Sí. Y después a fuerza te acostumbraste a estar con las computadoras. Creo que en cierta medida una película como La Guerra de las Galaxias nos quitó el miedo a la tecnología. Le dijo a una generación que la tecnología la podíamos utilizar y la podemos utilizar de varias formas, ¿no? Sí, de hecho te comento una anécdota que me pasó a mí. Yo te soy honesto. Yo soy muy fan de la saga de Star Wars, pero yo la conocí muy tarde ya. Estoy hablando que yo la conocí, yo creo que ya cuando había salido de la carrera. Y justamente en una plática con un amigo que él la consumió prácticamente desde que estaba chiquitillo. Él me dijo una frase que me marcó mucho y me dejó pensando cómo muchas veces los productos del arte pop o películas o canciones tienen una lectura diferente, tienen un impacto diferente más allá del entretenimiento. Y él me decía, es que tú eres comunicador. Por formación tendrías que ver Star Wars. Por formación tendrías que, nada más como para poder alimentar aspectos hasta técnicos de narrativa, muchas otras cosas, más allá de que seas fan o no de la ciencia ficción, siento que Star Wars es una película que es un must en tu formación, y es algo como que me quedó, y justo a partir de ese momento, de ese comentario, la consumí y te soy honesto, o sea, soy fan totalmente de la saga. Y las películas, eso es lo bonito que tienen, aparte de todo, las películas se alimentan de la cultura, se alimentan de las ideas, de los miedos, también de los sueños de la época en la que son realizadas, pero también las proyectan y uno va entendiendo incluso la época en la que vive y la cultura en la que vive cuando ve las películas, y ni siquiera por fuerza tienes que hacer un análisis intelectual al momento de verlas. Creo que incluso, y la etapa infantil es muy importante porque aprendes montones de cosas cuando estás viendo una película, y hay ciertos elementos que te tocan
tocan sin que sepas que te tocaron. Una de las cosas también que tenía la cinefilia en aquel entonces de niño, pues era ver las películas en televisión. Y afortunadamente en aquel entonces en las películas, la barra programática de la televisión al aire del Canal 2 específicamente estaba repleta de películas de la época de oro del cine nacional. Entonces hay 2 o 3 imágenes, por ejemplo, de películas de Pedro Infante que todavía hoy no se te pueden borrar tan fácilmente, ¿no? Marga López aventándose al agua desnuda en La tercera palabra, por ejemplo. O los ojos de la muda en Nosotros los pobres. Exacto. A lo mejor ni siquiera podías terminar de ver la película completa. Además, yo recuerdo la primera vez que vi Nosotros los pobres, no pude pasar de esa parte porque me morí de miedo cuando el marihuano empieza a golpear a la famoso cierre, muda, ¿no? Esos ojos. Eso se queda marcado para siempre en forma de una pesadilla. Exacto. También. Sí. Después de ya este Rubén de primaria que empieza a consumir cine ahí en su lugar de origen, ¿qué otro paso vemos en su evolución hacia este amor a este amor al cine, este proceso tuyo de seguir consumiendo cine? Y no solamente, como decíamos, no nada más para entretenimiento, sino que notabas algo más en ti que te llevaba más a consumirlo de una manera un poco más sistemática, por así decirlo. Yo creo que fue yo salí de Ciudad Valles. Cuando entré a la secundaria, empecé aquí a estudiar secundaria en San Luis Potosí, aquí en la capital, aquí en San Luis Potosí. Y una cosa que me influyó mucho fue otra vez la televisión, pero la televisión presentando otro tipo de películas, otro tipo de cosas. Había lo que se llamaba Televisión Rural de México, TRM, en aquel entonces, que era un sistema público, que después se convirtió una parte de ellos en Canal 7 y Imevisión. Okay. Y ahí pasaban películas los viernes en la noche, y hubo una película particularmente que vi con mis padres que me marcó de una manera profunda, que se llamaba Ladrón de bicicletas, una película italiana de Vittorio De Sica, 1948, una película del neorrealismo italiano, que dices tú, ¿qué le podría decir a un chavo de la década de los 80s? No era muy difícil ver la relación que yo tenía con mi padre en esa película. Okay. Y es lo bonito precisamente de las películas que te pueden hablar ese tipo de cosas. Y la vi junto con mis padres, precisamente la pasaban en la noche y nos podíamos sentar a verla juntos. Y también en esas mismas sesiones en la sala de mi casa pasaron en alguna ocasión también en la televisión pública El Padrino adaptado para televisión. Padrino 1 y 2, que ya ves que la 2 es una historia que va del pasado al presente, tiene flashbacks. Arreglaron Padrino 1 y Padrino 2 de manera lineal. Empezaba desde Vito Corleone niño y terminaba con el juicio a Michael Corleone. Entonces era como una serie de televisión y daba para eso. Fue la primera vez que vi El Padrino. No está completa, aparte de todo, las partes más morbosas, sí, las partes más violentas. Por el formato cortadas, para televisión. Claro, y estaban cortadas porque era para televisión. Oye, y me llama la atención, porque ahorita que me hablas de esos títulos, a lo mejor más enfocado en la parte del cine italiano, ¿cómo se daba la curación para ese tipo de productos en televisión abierta? Porque creo que a final de cuentas me estás hablando de productos que, si tú en este momento, bueno, ahorita ya prácticamente la televisión abierta puede ser que esté en otro rango, no sé, en los 2000, en los 90s. La televisión pública no creo que tuviera esa curación de productos cinematográficos como los que me estás mencionando. La televisión en aquel entonces, no sé de dónde conseguían las copias, no sé cómo lo podían pasar. De hecho, pasó mucho tiempo sin que yo pudiera conseguir una copia decente de Ladrón de bicicletas para poder pasársela a mis alumnos. Hoy ya es otra cosa, ¿verdad? Pero en aquel entonces era muy complicado conseguir una copia subtitulada. Exacto. Y de buena calidad. Digo, porque para mí sería lógico que después del TLC, pues sí, a lo mejor ya que hubiera una interacción con otras economías globales, pues sí tuvieras estos productos. Pero en ese entonces sí me llama la atención como una televisión abierta, en este caso hasta el rural, me dices, el canal rural, tuviera esa curación de productos, ¿no? Es interesante. Y fíjate, yo creo que ahí estaba toda la base de lo que posteriormente va a ser la Secretaría de Cultura, que se va a convertir en algo muy importante también. En la década de los 90, cuando yo ya estaba ya en la Facultad de Comunicación, la televisión pública comienza a transmitir también incluso películas mucho más densas, mucho más complicadas, algunas de las que, por cierto, no pude ver en ese primer momento. Oye, a las 12 de la noche en sábado pasar películas de Tarkovsky, que tú sabías que eran buenas y que las tenías que ver,
pero obviamente no les entendías nada y las veías en una televisión chiquita de ese tamaño, todo en contra, ¿verdad? Y era muy difícil en algunas ocasiones acceder a ciertas cosas. Pero ahí ya había la intención, por ejemplo, de la Secretaría de Cultura de hacer videotecas. Y de hecho todos esos materiales se podían conseguir en VHS. Varios de ellos los compré, varias copias VHS las tuve durante mucho tiempo. Eran las que podía pasarles yo a mis alumnos cuando estábamos en clase, por ejemplo, a mis primeros alumnos. Pero también se formaron muchas videotecas. Había una videoteca que está en donde actualmente se encuentra la Casa Julián Carrillo, ahí enfrente en el centro, enfrente de San Francisco, perteneciente a la Secretaría de Cultura, y había un locker lleno de películas, que podías ver películas cubanas, que podías ver películas soviéticas, que podías ver montones de cosas que no conseguías en ningún otro lado. Entonces, ese fue el otro paso también muy importante. Cuando estaba en la Escuela de Ciencias de la Comunicación, en el primer año, cuando mucho en el segundo semestre, no tengo claro exactamente cuándo fue la fecha, vino un especialista en cine que trabajaba en la Universidad de las Américas en Puebla a dar una conferencia. Presentaba 2 libros. En aquel entonces no había ni libros de cine, básicamente. Yo admiro mucho a mis profes que me dieron clase de cine, a mis profesores de cine, porque la hacían con un material verdaderamente reducido para poder darnos clase. Bueno, él llegó a darnos un curso que hoy podríamos decir que es como un curso de cinefilia. Y nos dio en gran parte una lista de películas que podíamos ver. Y entonces cuando él dijo esa lista, que yo aparte de todo, lo que es ser nerd, ¿no? Estar tomando nota, pero después llegar a tu casa y pasarlo a máquina para que no se perdieran las notas. Hacerlo formal Y que no se te perdiera esa información. Sobre todo tener la lista y decir, Padrino ya la vi, Ladrón de Bicicletas ya la vi, Guerra de las Galaxias ya la vi. O sea, ya ¿te diste cuenta que tu currículum ya estaba cubriendo esa parte? Ya iba avanzando bastante y empezó la angustia de ¿dónde voy a conseguir esta película para verla? El Canal 11 ayudaba mucho cuando empezó a verse aquí, porque siempre tuvo una curaduría de películas muy buena. Ahí había cineastas metidos en elegir las películas. De hecho, fíjate, algo que casi no le he platicado, o no lo he platicado más en público. Cuando estaba niño se estrenó la segunda versión de King Kong, producida por Dino De Laurentiis con Jessica Lange. Y obviamente yo todavía no estaba ni siquiera en primaria, estaba en kinder y no me llevaron a ver la película, que era todo un fenómeno, ¿no? Estaba llenísimo los cines para verlas. E incluso hasta uno de los juguetes que me acompañó durante mucho tiempo era un King Kong de mercado de plástico. Los llamados bootleg, ¿no? Y bueno, que en México por otro lado era lo único que podías conseguir, ¿no? Pero era bien bonito porque ese mono de plástico, aparte de todo, tenía una muñequita pequeña que era Jessica Lange y la podías traer. Bueno, el asunto está en que en su momento no pude ir a ver esa película, pero dijeron, van a pasar King Kong en el 11 el domingo. Y ahí voy a verla. El King Kong de los 30. Exacto. Y entonces fue una experiencia entre decepcionante, pues que obviamente no era lo que tú esperabas, pero también fue una película que de alguna manera te va creciendo en la imaginación conforme va pasando el tiempo, y luego a la vez dices tú, no marches, esta película está extraordinaria y mucho mejor que la película de la década de los 70s. Pero bueno, esa fue la televisión jugaba un papel muy importante para construir esa cinefilia, ese gusto, ese consumo pasional del cine en aquel entonces, y me ayudó mucho para la lista de Naime Pado. Y ahorita que manejas este concepto de pasional me llama la atención. ¿Tú consideras que cuando alguien entra en este mundo de ser cinéfilo, de consumir de manera apasionada el cine, ¿es una bendición o es algo que dices, es que ya no puedo consumir cualquier cosa? ¿Ya mis estándares tienen que ser estos? ¿O al contrario, abre tu espectro y dices, estoy abierto a cualquier expresión cinematográfica? ¿Cómo se da este proceso? ¿Es abierto o es cerrado? Yo pienso que son como todas las pasiones, ¿no? Pueden ser destructivas o pueden ser constructivas. Y en este caso, cuando tienes suficiente... cuando adquieres... Bueno, yo finalmente la adquirí en un momento determinado, ¿no? El hecho, por ejemplo, de tener que colaborar con medios de comunicación, tener que estar hablando sobre crítica constantemente en cada semana o estar escribiendo algo, te lleva a verlo prácticamente todo. Y sí es cierto, hay veces en que sales muy enojado porque has visto una película muy mala, pero ya la viste. Exacto. Y finalmente ya sabes por qué es buena, por qué es mala, por qué te gusta, por qué no te gusta. Porque también hay una parte subjetiva de todo eso, pero forma parte de ser consciente de tu parte individual tuya, de por qué te gusta y no.
Pero en ese caso también yo creo que yo lo sigo viendo como una bendición. Exacto. Porque tienes la oportunidad de ver las películas que todo el mundo ve en ese momento y puedes disfrutarlas. Pero también puedes ver otras cosas que la mayor parte de la gente no ve y que tú también las puedes disfrutar. Ahora sí, también terminas exigiéndole a las películas cosas que no por fuerza te van a dar. Yo lo platicaba incluso en la Facultad de Ciencias de la Comunicación hace unos cuantos días, que hablábamos sobre el fenómeno de las películas de Marvel. Ajá, el asunto de los superhéroes. De los superhéroes. En general, todas las películas de superhéroes, tienes toda la razón. Les decía, ¿por qué? Decían algunos compañeros profesores, a mí sí me gustan las películas de Marvel. Yo decía, a mí me gustaron en un momento determinado, pero ¿qué fue lo que pasó? La primera película de superhéroes que veo yo, digamos, en una etapa más o menos contemporánea, fue la de Batman de Tim Burton, 1988-1989, por ahí así, ¿verdad? Es con Michael Keaton. Exactamente. O sea, han pasado más de 30 años. Sí. Entonces ya chole con tantas películas de superhéroes, ya no puedo seguir viendo más. Aparte de que siento que también las de Marvel han ocurrido el proceso de repetir los mismos esquemas. Se han convertido en una industria, es la industria más grande de cine probablemente que ha habido en toda la historia. Y por lo tanto todos los productos industriales tienden a la repetición. Exacto. Están hechas en masa, están hechas en línea. Entonces, pues bueno, terminas por aburrirte de ciertas cosas, pero también es cierto que hay un mundo todavía de películas que todavía no vemos. Esa es la gran angustia también. Por ejemplo, ahora con el consumo de las series. Uh-huh. Las series es bien chistosa la forma en que las consume el público, Ayer, precisamente antier, hablaba con un amigo que él dice que llega a trabajar a la oficina y está haciendo 2 o 3 cosas y al mismo tiempo tiene puesto Netflix y está escuchando la serie. Le digo, oye, es como si fuera radio. Sí, es que de hecho es algo que me llama también la atención, lo que decías hace rato de cómo mencionas dentro de tu formación o de tu background en este mundo del cine la parte del medio, que en este caso es la televisión. Hablabas del ritual o hablabas del espacio donde se da la exhibición. Ahora, por ejemplo, con estas plataformas digitales también ha cambiado ese consumo. Con la pandemia, obviamente, tuvo una nueva revolución. Entonces, sí, como a final de cuentas el formato sigue teniendo muchísima relevancia en el momento de consumir. En este caso, por ejemplo, ahorita ya se manejan muy a la par la parte de las series y las películas, pues por la misma plataforma que están todas albergadas, ¿no? Claro, y tienes de alguna manera la oportunidad de verlas, te acompañan, y con eso puedes terminar en una semana una temporada completa, en menos incluso, en un fin de semana. También gran medida porque no la estás viendo, nomás la estás oyendo mientras estás haciendo otra cosa. Y aquí entra una de las angustias como cinéfilo, ¿verdad? Ok, finalmente termino de ver Breaking Bad y digo yo, Breaking Bad está muy padre, ¿verdad? Pero yo vi Breaking Bad sentándome frente a la televisión, viéndola completa de principio a fin, poniéndole atención así, viéndola de frente, ¿no? Así no se consumen las series, sí, así no se hace, y se entiende entonces, pero al mismo tiempo estás viendo Breaking Bad y dices tú, híjole, podría estar viendo las películas que pusieron ahora en Movie, no he terminado de ver todas las películas de Bergman, ni tampoco todas las de John Ford, entre las dos son casi como 200 películas, entonces dices tú, siempre está la angustia de todo lo que te falta de ver. En el caso, por ejemplo, los que hemos estudiado historia del cine, siempre tienes huecos que tú quisieras y que incluso te sientes responsable, ¿no? ¿Cómo es posible que yo pueda hablar sobre la obra de un director en una clase, por ejemplo, sin haber visto todas sus películas? Pues bueno, de John Ford va a ser prácticamente imposible que las veamos todas, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí, ese periodo, ese proceso de angustia sí existe. Y ahorita, por ejemplo, que hablas de subjetividad y de responsabilidad. Tú, la clase que das en las unidades académicas que tienes, ¿cómo la das? O sea, que al final de cuentas está el Rubén Gaitán cinéfilo, que tiene sus gustos propios, que tiene su subjetividad, como así decirlo. ¿Quién da la clase realmente? ¿Cómo tú formas a tus alumnos? ¿Crees que hay un alter ego? ¿O si es la pasión de repente te gana y recomiendas lo que a ti te gusta? ¿O cómo manejas esa interacción con tus alumnos? Ahí tenemos que ser como pasa, creo yo, en todo lo que es la historia del arte. Entendiendo el cine también como una forma de arte. Hay cánones. Hay películas que están puestas y que son como básicas para cualquier cinefilia. Que tienes que ir a verlas por lo menos una vez en la vida. Que dices, Fellini, vámonos para allá, ¿no? De Fellini, fíjate, por ejemplo, el caso de Fellini. De Fellini, a mí particularmente hay
una cierta cantidad de películas que no me hacen tan feliz como otras. A mí me gusta más, por ejemplo, su primera etapa, la etapa que está más cercana al neorrealismo, y la gran etapa dorada de Fellini, o sea, básicamente el díptico de 8,5 y de la Dolce Vita, no son películas a mí que me fascinen como tal. Y sin embargo, creo que es más importante que los alumnos vean esas dos películas, al menos por primera vez. Al menos que digan, esa primera vez no le entendí, esa primera vez no me dijo nada la película. Ya les digo siempre, denle oportunidad más adelante para que la vuelvan a ver. Entonces, sí, definitivamente trato de irme con el canon de las películas que están más sancionadas, de lo que es mejor. Eso cuando vemos cine histórico, cuando vemos los clásicos del cine. Cuando vemos las películas contemporáneas, yo trato de presentarles a los alumnos las películas que tratan de romper en cierta medida ese canon industrial que ya está. Exacto. Las que aporten otro tipo de cosas distintas. Y también, ¿por qué no? Sentarnos a ver las novedades y discutirlas. A ver, si fuimos a ver juntos o si vimos todos la misma película de superhéroes este fin de semana, ¿qué me pueden decir ustedes y qué les puedo decir yo? ¿Qué veo yo? ¿Qué ven ustedes? Y se entabla ahí un proceso de diálogo donde no hay ganar. Simplemente sí. Esa dialéctica que es súper enriquecedora, ¿no? Claro, y porque los chavos aparte ven el cine de otra forma distinta. Obviamente, pues son otra generación, ¿no? Tú, dentro ahorita que platicábamos que tuvimos la oportunidad de trabajar pues, prácticamente más de 6 años. En este bloque teníamos esta cápsula que se manejaba cada semana sobre cine. Yo me llevo unas muy gratas sorpresas porque te soy honesto, o sea, yo no conocía el background tan amplio que había de cine acá en el estado. O sea, uno pensaría, y creo que es una creencia muy generalizada, que pues los núcleos cinematográficos son ya establecidos, ¿no? O sea, ciudades con renombre, países con renombre, pero en el caso de San Luis, la verdad es que la cultura, la historia que hay en términos de cine es vasta. Y todavía no la terminamos de descubrir toda. Fíjate, ¿Qué fue eso? Fue como a principios de los 90, principios de los 80, hubo un primer encuentro de historiadores del cine mexicano, y lo primero con lo que empezaron es que las historias regionales de cine se habían agotado en cuanto a la producción cinematográfica. Okay. Se había hecho un libro que se llama El Hollywood Tapatío, que hablaba de un experimento, de una intención que hubo de hacer estudios en la ciudad de Guadalajara allá por la década de los 20, de los 30, las décadas de los 20, de los 30, y ellos decían, con esto se acaba la historia de la producción en provincia. Y bueno, finalmente ellos hablaban desde la perspectiva de, como tú dices, de un país hipercentralizado, de una tecnología extraordinariamente cara y de lugares donde pues la única manera de contar la historia del cine era la historia de la exhibición. Uh-huh. O sea, contar cómo se pasaban las películas en esos lugares. Pues bueno, lo que ocurrió finalmente con la llegada del cine digital es que en la misma Universidad Autónoma, por ejemplo, desde principios de la década de los 90, ya los alumnos podían empezar a hacer sus primeros experimentos haciendo video. Se hizo democracia en el medio. Exactamente, fue muchísimo más barato. Claro, desde luego los primeros instrumentos eran muchísimo más caros que lo de ahora. Platicábamos con un profesor, una isla de edición de 3/4 profesional costaba más o menos lo mismo que costaba en aquel entonces el coche más caro que encontrabas en el mercado. Okay, sí, un Gran Marquis, por ejemplo, ¿verdad? Y hoy te puedes, con un poco de imaginación, hacerte de una computadora de 20,000 pesos que te permite editar. Entonces, en ese sentido sí hay una democratización. Y grabar con un celular. Y aparte grabar con un celular. O incluso si queremos irnos a otro estándar, una cámara de fotográfica, uh-huh, también te da muchísimos muy buenos resultados a la hora de hacer cine. Definitivamente democratización. Sin esa parte de la digitalización, difícilmente habría proyectos de cine como la UNIAT aquí en San Luis, que también que tiene aparte una demanda muy interesante de jóvenes que les interesa el cine y se pueden hacer porque están orientadas hacia la cuestión de lo digital. Exacto. Entonces, ahí sí hay un cambio importante y esa historia no estaba contada. Y la idea era
Ya había pasado suficiente tiempo como para que la pusiéramos en perspectiva y empezar a ver lo que habían hecho desde los pioneros del cine digital aquí en San Luis Potosí y cómo se fueron juntando documentales, cortometrajes, etcétera, etcétera. Y aparte la historia de San Luis Potosí como una locación, que ahí hay una gran diferencia entre las dos cosas, algo que he estado reflexionando en las últimas semanas. Cuando tú ves una película hecha por un chavo que hace su cortometraje aquí en San Luis Potosí, utiliza realmente la ciudad de San Luis Potosí como una locación irrepetible, porque es la locación de su propia vida. Exacto. Es San Luis lo que estamos viendo. Y el cine industrial que se viene a hacer aquí a San Luis, ya sea por Hollywood o por los productores de México, viene una película a filmar la historia de Hidalgo. Entonces ya no es San Luis, es Dolores Hidalgo. Sí. Es el Bajío, es Chihuahua. O sea, es un lugar para representar otros lugares. No es la esencia del lugar como tal. Exactamente. Los realizadores que han hecho las cosas más interesantes en el cine potosino de los últimos años son precisamente los que se han metido con esa cultura local, ¿verdad? Entonces, cuando Antonino Isordia hace, por ejemplo, Tu Amante, esa película que hacen de forma colaborativa con las comunidades Tenex, era la primera vez, es la primera vez que una comunidad Tenec se voltea a ver a sí mismo y empieza a contar su propia historia. Exacto. Eso sí es cine completamente potosino. Sí, porque la otra sería una versión genérica, ¿no? O sea, es como ubico San Luis, pero para mí es el folclore mexicano de alguna región X, ¿no? O sea, un pueblo con tales características y no es tanto la ciudad de San Luis, o no es tanto el pueblo de San Luis Potosí. Cotorreábamos el otro día con el buen Alex Valencia sobre la película de La Mexicana. Y él decía, La Mexicana, que fue una película con Brad Pitt, filmada en Rally 14 con Brad Pitt y con Julia Roberts, realmente se ven un par de minutos el pueblo de Rally 14. La mayor parte de la película transcurre en otro pueblo que ellos hicieron completamente desde ceros, de cartón piedra, a las afueras del Rally 14. Y eso es bien interesante. O sea, ¿para qué te sirve finalmente el cine? ¿El cine realmente está representando el lugar en donde se está filmando? ¿O el lugar donde estás filmando sirve para representar otra cosa lo que distinta? quieres contar. Exactamente, así es. Hablas de que, ahorita que decíamos de la historia o el background del cine en San Luis, y dices, y lo que falta. ¿Cómo ves a los creadores? ¿Cómo ves a esta camada que, como bien hablas, a lo mejor tuvo el empuje con la parte del cine digital cuando entra? A la fecha, ¿cómo ves esta escena aquí en San Luis? Y lo como dices tú, y lo que viene. Tenemos que esperar un poco también, porque a los más jóvenes realizadores, a los que han terminado su carrera en los últimos 3 años, se les ha atravesado completamente el asunto de la pandemia. Exacto. Pocas cosas que hemos podido ver que se han realizado. Hay un asunto que a mí me preocupa con respecto a la utilización del digital, de esas nuevas tecnologías en general, es que luego las utilizamos con mucho descuido. Como es muy fácil filmar, como es muy fácil montar una cámara, y no va a ser, o una cámara o un teléfono celular que te puede grabar prácticamente en cualquier condición sin meter ninguna luz, pero ¿qué tipo de imagen vas a obtener, no? Exacto. Creo que hay que seguir insistiendo con los jóvenes que quieran hacer cine a que lo hagan con un rigor importante. Sí, que no le apuesten tanto a la postproducción, ¿no? Ese es un primer punto. Pero también incluso si apuestas a la postproducción, ¿por qué vas a apostar a la postproducción? Siempre les digo a los chavos que están estudiando cine, ¿para qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás haciendo esto? Pregúntatelo. O sea, ¿qué sentido tiene que dejes la cámara fija o que estés sosteniéndola a hombro para que se mueva o que la pongas sobre un riel y tenga movimiento? Cualquiera de esas tres opciones tiene un significado. Exacto. Entonces piénsalo antes o durante el momento del rodaje para que de eso te dé realmente una idea, para que te permita contar la historia adecuadamente, para que tenga el sentimiento preciso que quieres transmitir de la historia que estás contando. Sí, qué chido. La verdad es que sí, creo que tiene mucho sentido esa parte de volver el arte de la creación, regresar a esos orígenes de la intención, del motivo, de lo que te está llamando a expresar, ¿no? Y no tanto depender de la parte tecnológica, que al final de cuentas sí, es una bendición y es una herramienta que obviamente si la tenemos que explotar, pero sí volver a lo mejor si vale la palabra a la artesanía
de trabajar los productos desde su origen y obviamente hasta su fin, ¿no? Claro, esa cuestión de pensar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y también me recuerdas un poco lo que decía Néstor Almendros, cuando Néstor Almendros fue uno de los mejores cinefotógrafos de toda la historia. Trabajó en Francia con Truffaut, con Romer, y ganó un par de Oscars también. E incluso una de sus últimas películas fue con Martin Scorsese, por ejemplo, ¿no? Entonces él nació en Barcelona, pero creció en Cuba. Y en Cuba se juntó con los que después iban a hacer el nuevo cine cubano en la década de los 60s, y una de las cosas que querían hacer era adaptar La Guerra y la Paz. Pero lo iban a filmar con una cámara casera. Okay. Dice, no tiene sentido. O sea, no puede hacer lo que el viento se llevó otra vez, porque no tienes el Technicolor de 3 bandas. Tienes que ver qué puedes contar además con la tecnología que cuentas en este momento. A lo mejor nada más tienes un micrófono. Bueno, ¿qué historia puedes contar con un micrófono? Tienes un teléfono celular. ¿Qué historia puedes contar con un teléfono celular? Adaptar también lo que quieres hacer a los recursos que tienes. Porque no se trata de imitar. Exacto. Se trata de hacer algo que realmente... De proponer. Y que se convierte en algo orgánico. Técnica e idea, tecnología e idea y técnica, todo junto y generando algo original, propio, tuyo, de tu localidad. Eso va a encontrar algo. Sí, porque creo que al final de cuentas los reconocimientos que se tienen en la industria, a lo mejor sí hay otros intereses de por medio, pero la principal es que se reconozca el sello de tal creador, de tal artista, ¿no? de tal director. O sea, reconocerle su estilo, reconocerle su propuesta, reconocerle esa firma, si se puede llamar así, ¿no? Es cuando vemos, por ejemplo, la cuestión del cine de autor, ¿verdad? Pero también es interesante que hay, volviendo con las películas más comerciales y más industriales, también hay una firma de industria, ¿no? O sea, tú cuando vas a ver una película de Disney sabes a lo que vas, cuando ves una película de Marvel sabes a lo que vas, y también se va repitiendo eso. Bueno, incluso hasta un cineasta profesional puede llegar y decir, oye, yo voy a hacer una película y voy a trabajar con la gente de Marvel, sé a lo que voy y sé lo que tengo que hacer. Sí. Y piensas cómo lo puedes hacer, ¿verdad? Sí, exacto, y siempre va a haber a la gente que de repente piensa que ya las historias se contaron, ya no hay más que decir. Digo, prueba fehaciente está, no sé si la viste, me imagino que sí, la de Todo en Todas Partes al mismo tiempo. Uh-huh. ¿Qué opinión te merece esa pieza? No me gustó. ¿No te gustó nada? No me gustó nada. Es de esas películas que verdaderamente fui a contracorriente de lo que ocurrió en el cine, porque fue bien interesante. Cuando terminó la película, que la fuimos a ver un domingo a mediodía y el cine estaba lleno, al final de la película se levantó una señora como de unos 60, 70 años que estaba delante de nosotros y le dijo a toda la sala cinematográfica que iba a ir a hablarle a su hermana. Ok. Porque la película le había tocado esa fibra de que había abandonado a su hermana. O sea, sí, la película tocó una fibra muy importante. A mí me parece una película que carece de rigor, que no está bien realizada en ese sentido, que es una película que tiene muchas faltas y sobre todo carece de originalidad en toda su propuesta. Incluso así las cosas de humor me cayeron relativamente gordas, ¿verdad? Okay. Y ahí es donde entra también la cuestión de la subjetividad. Pero finalmente sí le tocó a la fibra a las personas. Tengo que reconocer yo también ese asunto, ¿no? A final de cuentas, digo, esa señora se levantó y a esa señora le pasó esa epifanía que necesitaba, ¿no? Qué terrible. Bueno, impresionante, que es finalmente lo bonito también de ir a ver una película. Entonces, yo también creo que debemos, los que somos cinéfilos y que ya tenemos una formación, de tratar de ser humildes con nuestra propia idea y respetar también lo que las demás personas ven y les dicen algo, ¿verdad? Decir no, películas de Marvel, no, a volar, películas de superhéroes, no, ya no. Bueno, les podemos dar oportunidad, verlas otra vez y decir, ¿por qué no? Exacto, y hay que decirlo. Y jugar en lo que decíamos hace rato, la dialéctica, que es la parte más enriquecedora de cualquier expresión. Y hay otro asunto también importante. Tenemos, por ejemplo, aquí en México una industria cinematográfica que sigue haciendo, que incluso durante la pandemia no ha terminado de pararse completamente, que hacen montones de películas súper interesantes y películas que muy poca gente ve. Uh-huh. Sobre todo México es una potencia en cuanto al cine documental, por ejemplo. Uh-huh. ¿Y qué es lo que pasa? El gran público
no tiene lo que decimos muy elegantemente, competencias de lectura para poder ver ese tipo de películas. Cuando uno crece viendo cierto tipo de películas, te acostumbras a que te narren la película de una forma, que esté representada de una manera, que tenga características bien especiales, y es como aprender a leer en español. Exacto. Te dan un libro en alemán de pronto, decía Glauber Rocha, y pues no le entiendes nada, ¿verdad? También se pueden formar públicos, y esa es una cuestión muy importante porque incluso existen espacios en San Luis Potosí privilegiados como cinetecas. No todos los estados tienen una cineteca, por ejemplo. Exacto. Y ahí entra también un proceso de formar públicos. Y eso es bien interesante también, que se esté apostando por eso, de que se estén haciendo cursos, de que la Facultad de Ciencias de la Comunicación, por ejemplo, ya tenga una materia que ayude a los chavos a aprender a ver cine y a hablar sobre cine, y ayuden también a la formación de ellos. Y también es una manera de ganarse la vida, es una manera de contribuir, creo que de una manera muy importante para ver la cultura en general y la cultura cinematográfica mexicana de una manera muy importante. Exacto, que aporta. Sí, así es. Aporta. Sí. Si la banda quisiera conocer más tus opiniones, tus recomendaciones, porque también das sus recomendaciones de películas que van saliendo, plataformas también que a lo mejor, como tú dices, no mucha gente conoce. Digo, todo el mundo se queda con Netflix, todo el mundo se queda con HBO, todo el mundo se queda... Pero hay plataformas, Filmin Latino, por ejemplo, que he visto que recomiendas, que están interesantes porque tienen una oferta diferente y que, como tú dices, aportan a generar esos espacios y esos nuevos públicos. Filmin es una gran plataforma que afortunadamente hemos conservado. Hubo un momento... esa plataforma en gran medida está aquí en México por el Instituto Mexicano de Cinematografía. Y desde el sexenio pasado comenzaron a trabajar con ella, y en este cambio de sexenio hubo un momento en el que probablemente la iban a desaparecer ese convenio. No fue así, no lo desaparecieron, y fue el gran acierto porque durante la pandemia fue la gran manera de ver las películas mexicanas. Y todavía hoy los festivales de cine recurren a esas plataformas para salir un poquito de sus lugares, ¿verdad? Está Filmin, está incluso Claro Video. Hay un festival bien interesante en la Ciudad de México que es el Festival Macabro, que fue el primer festival de cine de horror y de terror y todas sus variables, ¿verdad? Yo me enteré de ese festival por Matienzo. Ya ves que él creo que metió ahí Tequencho. Y fue bastante bien. Se fue bastante bien. Y que acabamos de ver Tequencho precisamente por aquí, otra vez proyectada, primero en la Cineteca y luego en otras salas. Pero ahí, por ejemplo, Macabro, en su última edición, puso 2 películas en Claro Video, por ejemplo. Y entonces pudimos ver películas que estaban completamente olvidadas y aparte las pasaron también en Canal 22. Satanás de todos los horrores de Julián Pastor, que era una película completamente, yo nunca la había visto, y que es una película bien interesante. Las plataformas siguen siendo muy útiles precisamente para dar a conocer esos materiales de los festivales, y Filmin fue la primera en hacerlo. Y como lo que pasó en aquella época donde de repente la televisión abierta era la que tenía estas joyas desconocidas, ahora las plataformas que no tienen tanto renombre también están ofreciendo esta nueva propuesta, ¿no? Así es. Esa Filmin, que es importantísima para el cine mexicano, importantísima para ver lo más difícil de ver, como por ejemplo los cortometrajes. Exacto. Que no tienen salida comercial la mayor parte de las veces, los especiales de los festivales de cine y un montón de cosas más. Y aparte de todo, otras plataformas como por ejemplo Movie también tiene materiales bien interesantes, tiene una selección mucho más cuidada, tiene nada más, creo, no sé si lo digan metafóricamente, pero creo que nada más tienen 1000 películas en su plataforma. Pero cada película está seleccionada por una razón y van saliendo y te van avisando. Esa película ya se va, es la última oportunidad que tienes ver a Abbas Kiarostami, películas de la década de los 80s en Irán. Pues bueno, es una cosa más especializada y te llevan de la mano para ver cosas que valen mucho la pena. Pues ahí está la oferta para los diferentes públicos, ¿no? Si la banda quisiera conocer este tipo de recomendaciones o conocer las aportaciones que tú tienes acerca del mundo de la cinefilia en general, ¿dónde te pueden seguir? Mis plataformas más usuales son las de Facebook y la de Twitter, y ahí estoy como Rubén Gaitán Duque. Perfecto. Pues ahí tienen, banda, si quieren conocer una muy buena recomendación, una muy buena opinión, y la verdad es que una plática bastante interesante la que maneja aquí el buen Rubén. Ya tienen la recomendación. ¿Cómo te sentiste? ¿Te gustó el espacio? A ver, todo dar. ¿Sí? Qué bueno, qué padre poder hablar de cine y platicarte y saludarte. Pues la verdad es que las puertas están abiertas. Si en alguna otra ocasión podemos, porque este tema puede dar para
los que quieras, ¿no? Entonces, bienvenido nuevamente cuando gustes, Rubén. Te agradezco mucho. Qué Y gracias al público que nos acompañó. Qué bueno que estuviste por acá. Y qué bueno ustedes, banda, que decidieron dar un clic para checar este contenido. Recuerden compartirlo, darle like y pues recomendarlo. Al final de cuentas es un esfuerzo que se hace para generar hubs de difusión a temas que son relevantes para muchísima gente. Y sin nada más que decir, nos vemos la que sigue.